Las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria. Sin semillas no hay alimentos. Si no hay una diversidad de semillas, no hay diversidad de alimentos y nutrientes, algo fundamental para la salud. Sin diversidad de semillas no se genera resiliencia ante los cambios climáticos en momentos de alteraciones e inestabilidad. Las semillas son lo que nos alimenta. Lo decía Vandana Shiva en su libro ¿Quién alimenta al mundo realmente? Comenzamos el análisis de este importante asunto en el Centro de Biodiversidad Agrícola de Lanzarote, CEBAL, adscrito al Área de Paisaje y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Lanzarote. Hablamos con su director, Paco Favelo. ¿Qué es el CEBAL, Paco? El CEBAL es un centro ubicado en el corazón de Maneje, una zona de diseminados de Arrecife, lo que unos llaman la periferia de la capital, que pretende ser el alma agrícola de Arrecife, de la capital de la isla. Es un centro que nace como centro de biodiversidad agrícola, donde mantenemos un stock de semillas locales y al mismo tiempo ponemos en producción distintas parcelas con distintas asociaciones, distintos colectivos que quieran acercarse por primera vez a la agricultura y mantener contacto con los sistemas agrícolas de Lanzarote. ¿Qué actividades desarrolla el Centro de Biodiversidad de Lanzarote? En la actualidad tenemos colaboraciones mediante acuerdos con varias asociaciones, unas del mundo de la protección ambiental, otras de la protección de colectivos desfavorecidos y otras con mayores. En todas ellas tratamos de que las personas que integran estos colectivos no pierdan el arraigo o lo adquieran por primera vez, en el caso de los jóvenes, el contacto con la tierra. ¿Cómo? Pues a través de las prácticas de la agroecología. Acercarnos a la tierra teniendo conciencia de que vamos a tratar con seres vivos, no solamente los visibles, que son las partes vegetales que vemos emerger del suelo, sino también con la propia vida del suelo, a través del vermicompostaje, el uso del estiércol, etcétera. Entonces, un poco damos también esa visión social con colectivos desarraigados que al fin y al cabo tienen su papel en la sociedad. Y tengo que decirte que para ellos también es muy enriquecedor este contacto con la naturaleza y con la agricultura. ¿Crees que en Lanzarote somos conscientes de la necesidad de conservar nuestras propias semillas? Yo, en este momento que vivimos, que hay un cierto auge de volver al campo, sobre todo de la mano de la viticultura, veo que sobre todo hay un cierto desconocimiento. Hay empeño, hay energía, hay voluntad, lo que hay es que canalizarla. No tanto como el desinterés, sino el desconocimiento de que existen realmente unas semillas que vienen de siglos, de padres a hijos que han estado, digamos, manteniendo una variedad, digamos, de millo o de cualquier otra de las legumbres conocidas, como las lentejas, como los chícharos, y que para la gran parte de la población local pues son meras desconocidas. Si nos centramos en el segmento de los agricultores, obviamente, pues la presión económica ha hecho que se hayan ido yendo a variedades más productivas, más comerciales, pero creo que hay un movimiento muy interesante de mantener estas semillas salvaguardadas, salvo riesgo de que la presión de hacer más caja a final de mes, pues como bien es sabido, las semillas tradicionales están muy adaptadas, pero son menos productivas en
gran parte de las ocasiones de otras que vienen tratadas genéticamente, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde está realmente el peligro. Y este centro tendría la responsabilidad de canalizar ese interés que tiene la población. Este centro nace para preservar esas semillas. No actuamos como un banco de germoplasma al uso, pero sí intentamos acercar las semillas tradicionales a aquellos colectivos, a aquellas asociaciones e incluso personas a nivel individual que quieran acercarse a las semillas tradicionales, facilitándoles estas legumbres o estos granos, estas semillas autóctonas, con la responsabilidad que conlleva de evitar hibridarlas y devolvernos pues la misma cantidad de semillas al cabo del tiempo en el que les lleva la cosecha, para mantener, digamos, vivas estas semillas. Un banco de semillas quizás es un término demasiado complicado de asumir como nosotros como Ceval, pero sí es verdad que podemos aportar nuestro granito de arena, manteniendo vivas estas semillas, recogiendo y preservándolas con agricultores comprometidos. ¿Y luego tienen relaciones con otros centros de conservación de Canarias? En este momento no. En este momento nuestro ámbito se queda en las asociaciones locales. Decirles a todas aquellas gente que por cuestiones económicas o que vienen de otros orígenes no tengan, digamos, base territorial donde emprender un proyecto agrícola, que este centro cuenta con huertos comunitarios que se gestionan a través de diferentes asociaciones, que les puede acercar a la tierra, y siempre con una visión agroecológica de respeto a la tierra y de trabajar con semillas tradicionales. Igualmente, pues también pretendemos dar una formación un poco más académica en cuanto al tratamiento de los residuos, como isla que somos, con el objetivo de, una, reducir lo que llevemos al complejo ambiental de Sonsamas, pero otra también porque somos una tierra que demanda mucha materia orgánica para el suelo. En este sentido, bueno, pues estamos preparando un programa formativo para la titulación de maestro compostador, donde, bueno, las personas que hagan este curso puedan salir como maestros compostadores y posteriormente trabajar tanto en turismo con todos los residuos vegetales que proceden de las podas, como de los propios residuos orgánicos que se generan en los hoteles. Y pues sería, como tú dices, casi un sueño volver a esa economía circular donde podamos devolver a la tierra, pues en materia de alimentos orgánicos, humus, compost, etcétera, los nutrientes necesarios para seguir manteniendo vivos nuestros ecosistemas. Con el propósito de seguir ahondando en nuestro cometido, dialogamos con Toni Perdomo, técnico del Germobanco Agrícola de la Macaronesia, profesor asociado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrícola de la Universidad de La Laguna, director de la Cátedra Cultural Pedro Molina Ramos de Estudios Campesinos y valedor de la Red Canaria de Semillas. La Red Canaria de Semillas nació en el año 2005 a raíz de unas jornadas sobre producción de semillas ecológicas en Canarias. Toni, ¿por qué los agricultores y agricultoras de hoy en día no reproducen sus propias semillas? Hablar de agricultores y agricultoras siempre es complicado, ¿no? Porque somos de su padre y de su madre cada uno. Y sí hay agricultores que reproducen su propia semilla, pero las dinámicas no van hacia ahí, ¿no? Las dinámicas no van hacia que reproduzcamos nuestras propias semillas. Las dinámicas van hacia que compremos nuestras semillas. Incluso van hacia que nos parece que producir semillas es complicadísimo. Eso no puede ser, eso lo hace alguien con una bata blanca, en un sitio que es azulejos, y no lo podemos hacer los seres humanos, ¿no? Y sin embargo, durante 10.000 años los seres humanos hemos estado reproduciendo las semillas sin ningún problema. Y todo lo que hemos heredado ha sido a partir de eso, ¿no? De que la gente
ha estado haciéndose su semilla, ¿no? ¿Y la consecuencia que tiene este comportamiento cuál es? Bueno, la primera es una muy básica, que es que perdemos un poder. Y perder poder, ya vemos cómo es lo que pasa, ¿no? La gente se mata por tener poder, ¿no? Entonces los agricultores y las agricultoras pierden un poder si no se hacen su semilla, que es que han cedido ese poder, el poder de reproducir sus plantas, se lo han cedido primero inicialmente en los años 70, se lo cedieron a un montón de casas de semillas pequeñas, era el vecino que dice, bueno, tú sabes hacer mejor la semilla que yo, dedícate tú y yo te la compro, ¿no? Claro, eran muchísimas casas pequeñas de semilla, pero eso se ha ido concentrando, se ha ido concentrando, se ha ido concentrando, y ese poder, porque la semilla es la llave de la alimentación, es la llave de la comida, ¿no? Y eso es un poder muy importante. Ese poder se le cedió cada vez a menos gente porque cada vez fueron haciéndose más grandes y más grandes. De tal manera que hoy estamos casi que en el 60% de lo que nos comemos lo manejan 4 grandes empresas de semillas. Y eso, si te paras un segundo solo a pensarlo, que nosotros comemos todos los días y que el 60% de lo que comemos depende de 4 grandes empresas, eso es muy peligroso. Totalmente. Entonces, ahí lo hemos perdido ese poder, ¿no? Y luego que no nos vale cualquier cosa, en el sentido de que lo que comemos forma parte de nuestra identidad cultural. No come lo mismo alguien en Lanzarote que alguien en Tenerife. Comemos cosas distintas, plantamos cosas distintas, nuestros medios son distintos. Luego no nos vale algo que sea homogéneo para todos, no nos vale el café para todos. Nos valdría un café para Lanzarote y un café para Tenerife, distintos. Claramente. Entonces, ¿están en riesgo las variedades locales de nuestra comunidad? Sí, están en riesgo y desgraciadamente se han perdido mucho. Están en riesgo desde el primer momento porque en Canarias nos incorporamos a conservar nuestras variedades tradicionales, nos incorporamos tarde. Cuando las administraciones apuestan por conservar las variedades tradicionales en Canarias, no todas las administraciones, eso también hay que decirlo, ¿no? Pero algunas apuestan por conservar las variedades tradicionales en Canarias, ya habíamos perdido muchísimas. En el 2003... En otros lugares están trabajando en conservación de variedades tradicionales desde los años 70. Realmente no se trabaja en los años 70 a recoger el material con un espíritu de que esto es un patrimonio de todos, que no se puede perder, cosa que yo creo que hoy más o menos todo el mundo lo tiene súper claro, ¿no? Cuando se empieza a trabajar en conservar el material vegetal es simplemente porque los mejoradores salían al campo y no encontraban más que sus propias variedades. Y cuando yo voy al campo a hacer mejoras y solo encuentro lo que yo vendo, no puedo hacer mejoras, porque los genes no se crean, los genes son los que están, tengo que recombinarlos. Entonces, los primeros bancos de conservación se crean en los años 70 porque los mejoradores, esos de las 4 grandes empresas de semillas, salían al campo y no encontraban más que sus variedades. Era para tener un lugar donde fácilmente el investigador, el fitomejorador, pudiera ir a conseguir material para hacer mejoras. No porque pensáramos que esto era maravilloso, pero gracias a eso están conservadas, ¿no? Gracias a eso están conservadas. ¿Y qué medidas deberíamos implementar para conservar los cultivares canarios? Yo creo que retomando eso de que si ya los canarios, en general, nuestra sociedad considera que las variedades tradicionales canarias son un patrimonio, son patrimonio de todos. ¿Y somos conscientes de eso, Tony? Yo creo que más bien que sí, ¿no? A mí me da la impresión esa, cuando empezamos eso hace muchos años, era difícil de hacerlo entender, ¿no? Que esto... Todo el mundo apostaba por algo mejorado, algo tal, algo cual, pero ahora todo el mundo entiende que es un patrimonio, ¿no? Que es algo que sí tenemos que conservar. Que nos proporciona identidad y a la vez asegura nuestra alimentación. ¿Tú crees que eso la ciudadanía? Y que si desaparece no lo podemos recuperar. Vale. Es decir, una vez que ha desaparecido esa genética, no es fabricable de nuevo, ¿no? Entonces hay que conservarlo, ¿no? Yo creo que en general se considera... Es fácil vender ya la idea de que es un patrimonio de todos y que hay que apostar por él, ¿no? Pero, esto ¿qué más se tendría que hacer? Ahí vamos, porque es interesante en el sentido de que eso que es fácil de vender no es tan fácil con algo que es tan importante como conservarlo, que es mantenerlo en cultivo.
parece que estamos diciendo lo mismo y no estamos diciendo lo mismo. Conservarlo es, yo en el año 70, o en el caso de Canarias en el año 2003, voy a hablar con agricultores y agricultoras mayores y me dicen, mira, este es el melón caraqueño y tal, que teníamos aquí, que era muy bueno y tal, no sé qué, y consigo su melón, Sí. ¿vale? Año 2000, hace 25 años, ¿no? Sí. Ese melón lo puedo tener conservado en una nevera, pero lo importante de ese melón no es que estuviera en la nevera, sino que durante esos 25 años se hubiera seguido plantando, hubiera seguido evolucionando, como evolucionó los 400 años anteriores. Las semillas, cuando están en una nevera, son muy importantes que las conservemos en una nevera, que las tengamos ahí, que tengamos... Yo siempre, para compararlo y para que se entienda bien, siempre digo, la conservación que se hace en bancos es la conservación de una foto del año 70 o del año 2000. Esa foto hay que conservarla, hay que tenerla ahí, hay que guardarla, porque esa genética hay que conservarla. Pero lo interesante sería que esa foto se convirtiera en una película, siguiera pasando, siguiera adaptándose y fuera a donde queramos, porque de repente ahora nos gustan los melones más grandes. Pues el agricultor y la agricultora iría seleccionando ese mismo melón hacia tamaños más grandes. Normalmente es al revés, vamos hacia tamaños más pequeños, ¿no? Pero estaría vivo. Entonces el mantenerlo en cultivo es tan importante como conservarlo en un banco, en una nevera. Ambas cosas son complementarias. Y esa segunda parte, si la primera en Canarias llegamos tarde y no hemos llegado por igual en todas las islas, esa segunda parte todavía es más difícil de poner en marcha. Pero igual podemos hablar con respecto a algo más actual, como puede ser el cambio climático, ¿no? Si mis variedades están en una nevera, no estarán evolucionando con los momentos cambiantes que tenemos. Es decir, si ahora vamos hacia un momento de más aridez en Lanzarote, pongamos por ejemplo, pues las variedades se irán adaptando a esa mayor aridez, poquito a poco, cada año. ¿Por qué? Porque las que no estén adaptadas van a morir. Yo me voy a dejar semillas del millo que esté mejor adaptado a las condiciones de aridez, a las condiciones actuales. El que no va a morir. Es tan sencillo como eso. Pero si no está en cultivo, no va a pasar eso. Y has apuntado una cosa con respecto al cambio climático. Es importante poner el foco y nuestra atención en las semillas adaptadas a las especiales condiciones de las tierras áridas, sobre todo las tierras áridas de Canarias, tanto Fuerteventura como Lanzarote. En el caso de Canarias parece que sí, porque vamos hacia eso, ¿no? No tanto menos lluvia, pero sí con episodios más fuertes y con menos a lo largo del año, ¿no? Entonces parece que sí, que en Canarias las condiciones de aridez van a ir a más, ¿no? Esto los expertos en cambio climático son los que te pueden decir, pero en general, aunque fuera al contrario, estaríamos en el mismo lugar. Tendríamos que ir a que las plantas se vayan adaptando cada vez más a una condición que está cambiando. ¿Qué consecuencias tuvo para los centros de conservación de la biodiversidad de Canarias aquel proyecto Permobanco de la Macaronesia? Bueno, es interesante la pregunta porque realmente yo he conocido, y seguro que tú también, Ascensión, has conocido un montón de proyectos líder. Sí. Infinidad de ellos. Y de pocos he visto tan buena herencia como de estos, ¿no? Es decir, ese era un proyecto, era simplemente dinero, una serie de años, dinero para conseguir una serie de cosas, ¿no? Ese proyecto fue el comienzo cuando hablábamos de 2003, 2004, 2005 se crean, es cuando está el proyecto en marcha, ¿no? Es el comienzo de la recolección en Canarias y eso ha perdurado en el sentido de que hay dos centros de conservación, uno en La Palma y otro en Tenerife, que conservan las variedades especialmente de su isla, pero creo que también trabajan con la conservación de sí, más, de otros lugares, sí, ¿no? Sí, tienen duplicados de otros lugares y tal, de otras islas. Ahí marcó un antes y un después. Antes no habíamos hecho nada, salvo ciertos francotiradores, les llamo yo, que junto con los yogures en la nevera teníamos un montón de botes de semillas, o que nos gustaba hablar con los viejos y que siempre los viejos llevan en el bolsillo semilla y te daban semilla, ¿no? Es decir,
salvo ese trabajo de francotiradores, no existía nada oficial y eso se crea a partir de Germobanco Agrícola de la Macaronesia. Es decir, no todos los proyectos europeos se quedan después en nada, en agua de borraja, sino algunos se materializan en algo interesante. ¿Cuál sería el modelo para conservar nuestra biodiversidad agrícola? Si estamos hablando de conservación en nevera, de esa foto, sí. Esa foto implica unas instalaciones un tanto especiales, ¿no? No se hace de cualquier manera, no se hace en la nevera de casa con los yogures, ¿no? Implica un cierto personal especializado. Multiplicarlo por 7, a mí me parece derroche de... Me parece que eso tendría que ser no el Cabildo, tendría que ser el Gobierno de Canarias. Ahí quien asumiera, llegar yo. Que el Gobierno de Canarias asumiera un centro de conservación de la biodiversidad agrícola de Canarias. Exacto. Con presencia de las semillas de todas las islas, ¿no? Porque sería más barato. Sería muchísimo más barato y más efectivo. Tendríamos mucho más alcance, tendríamos otra escala, tendríamos otra historia, sería mucho más efectivo. Hay cabildos que no lo pueden hacer, no tienen la dimensión suficiente para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con las semillas del hierro? No tiene ningún sentido, ¿no? A más voy en ese sentido, pero no me gustaría olvidarme de que no solamente está esa conservación, sino está la conservación en cultivo. A más de que estuviera centralizado por cuestión de escala y cuestión de economía y de que los recursos son los que hay, cuanto más los podamos aprovechar mucho mejor, ciertas comunidades autónomas del territorio nacional han creado algo que a nosotros nos falta, que es la existencia de un catálogo de variedades tradicionales de cada comunidad. Es decir, nosotros no tenemos un catálogo. No tenemos un catálogo de variedades tradicionales. No tenemos un referente que diga, estas son nuestras variedades. Esto lo tienen los catalanes, esto lo tienen los andaluces, esto lo tienen los valencianos, esto lo tienen los mallorquines. Pero en Canarias, y ahora tenemos un gobierno de coalición canaria que se supone que es nacionalista, la capacidad de decir, estas son nuestras variedades, nos da un juego que no tendríamos al no tener este catálogo. Porque el único registro que existe es un registro que está en Madrid, que está metido dentro del registro de variedades comerciales. Es decir, que si tú quieres comprar un millo híbrido, tal, no sé qué, en el mismo registro, en otro apartado, menos mal que no están en el mismo apartado, en otro apartado, están las variedades canarias registradas. No hay un catálogo de variedades tradicionales de Canarias. Pero no quería dejar que si eso, entiendo yo que debería ser centralizado, lo otro, mantener en cultivo las variedades, es decir, que tengamos la posibilidad de acceder a las semillas, de cultivarlas, de intercambiárnoslas, de recuperar los circuitos de intercambio de semillas que teníamos antes, eso tiene que ser local. Eso no puede ser centralizado. Eso sí que tiene que ser local y hasta la isla a veces se queda grande. Es decir, eso sí que tiene que haber una red de agricultores y agricultoras que intercambien sus semillas y que mantengan sus cultivos en el norte de Lanzarote y otro en el sur. Y en eso entraría en escena la Red Canaria de Sevilla. ¿Qué papel juega la Red Canaria de Sevilla? Juega ese papel, es decir, las redes que pueden ser de distintos modelos, pero la red simplemente es recuperar algo que antes era tradicional, ya lo dijimos, ¿no? El señor o la señora que llevaba siempre en el bolsillo un puñado de semillas, ¿no? Y que iba a la feria del pueblo o a la fiesta y se encontraba con Juan y intercambiaban entre ellos sus semillas. Esas redes de semillas de intercambio, esas redes que mantenían toda la biodiversidad y que enriquecían la genética, ¿no? Eso se ha desaparecido. A nadie se le puede ocurrir. Hay 4 locos que llevan siempre semillas en el bolsillo, pero son 4 locos, ¿no? Hay que tener algo nuevo, pero que recupere eso, ¿no? Y ahí el modelo de las redes de semillas, que es un modelo que no nos inventamos en Canarias, sino que está en todo el territorio nacional y en toda Europa y estamos federados a nivel nacional. Las redes de semillas juegan ese papel, el de mantener el cultivo, el de preocuparse porque las variedades tradicionales sigan estando en la tierra. Y igual que hace falta el de la bata en el laboratorio conservándolo, hace falta alguien manchado de tierra sembrándola, ¿no? Y ahí las redes están para facilitar el acceso a las semillas, están también para reivindicar. Las redes en general
todas las que yo conozco del territorio nacional. En Canarias hay especialmente 3 redes, una en Gran Canaria, otra en La Palma y otra en Tenerife. Tenemos un posicionamiento político, y no es feo decir político, no debía de ser feo decir político, ¿no? De ninguna de las ¿Por maneras. qué? Porque es que el posicionamiento de esas 4 grandes empresas de semilla a nivel legislativo, a nivel jurídico, es potentísimo. O le hacemos frente, o nos plantamos, o decimos, mire, perdona, hay otras voces, o no vamos a lograr nada, vamos a ser aplastados, que ya lo estamos siendo, ¿no? Pero ese es el papel también, ¿no? El de reivindicar, el de decir, no, es que las variedades locales no son solo un patrimonio del pasado muy bonito y muy tal, no, son algo que es útil hoy en día. Y del futuro. Y de futuro. Y además, si me dice, en el tipo de agricultura que es el único que crece ahora, que es el de la agricultura ecológica, el de bases agroecológicas, las variedades locales son las que cumplen con todos los preceptos. No son las variedades mejoradas, no son las variedades híbridas. Esa reivindicación, ese papel político de querer ser actor en esto, lo asumen las redes. Claro, individualmente no lo podemos asumir, solo lo podemos asumir si nos juntamos 4 que pensemos lo mismo y que estemos por esa labor. ¿La Red Canaria de Semillas cuenta con los apoyos suficientes, Tony? Los apoyos nunca son suficientes, cuanto más te apoyen mejor, ¿no? Lo que pasa es que decía que pienso que en general la red, ¿no? Y los que estamos ahí somos gente que ya lleva su rodaje y no nos gusta depender de las administraciones para hacer las cosas, porque eso desmoviliza mucho. Entonces, si no somos capaces de dar 200 pasos, damos 100. No nos pasa nada, ¿no? No tenemos queremos andar con esto, y estamos andando, llevamos 24 años andando, es decir, que llevamos muchos años ya andando en trabajar con las variedades tradicionales y en funcionamiento como asociación, como red, ¿no? Y no hemos esperado nunca que viniera alguien a decirnos, no, es que ahora vamos a apostar por ustedes y tenemos un montón de dinero. No, nosotros vamos a andar. Si tuviéramos más apoyo, andábamos más rápido, pues perfecto, ¿no? ¿Quién es responsable de la Red Canaria de Semillas para hacerla avanzar? La red la formamos personas de muy diverso lugar, ¿no? Agricultores y agricultoras, todos del mundo de la agroecología, todo el mundo ecológico, técnicos, estudiantes que se acercan a la red, es decir, la formamos gente de muy diverso... Profesores, sí, eso es circunstancial, ¿no? Es decir, se acerca gente de muy distinto pelaje a la red. Sí nos gustaría estar más presentes en los agricultores profesionales, que tenemos agricultores profesionales muy cerca de la red, muy buena gente, gente muy comprometida, pero hay un grupo de agricultores que hace ecológico que la semilla no la considera como algo importante. Nos gustaría poder acercarnos a ellos, no es culpa de ellos, es culpa de nosotros, que no somos capaces de venderles que la semilla es importante. Y no solo eso, sino que fíjate que proporciona un montón de placer cuando tú has sacado tu propia línea. Porque lo que tiene la variedad tradicional es que cada agricultor tiene su línea. No existe el verdadero millo de Lanzarote, ¡pum!, luminoso. Este es. No, tú tendrás tu línea, yo tendré la mía. A mí me gusta que el grano tenga algunos rojitos, a ti no, a ti te gusta más que sean todos naranjas, ¿no? Eso también incorpora biodiversidad. Eso incorpora biodiversidad. Pero a lo que iba a decir, para acercar a los agricultores, a mí me gustaría apelar a lo emocional también, en este caso, ¿no? Es decir, hay una emoción muy grande y es muy satisfactorio cuando no te dedicas solo a comprar plantel del vivero, ponerlo en la tierra, cortarlo y venderlo, sino yo he sacado mi semilla, esta es mi línea, mira, y además esta viene de mi abuelo, o no, o viene de un vecino, da igual, pero esta es la línea, ya llevo 10 años sacando mi semilla y seleccionándola como a mí me gusta, porque he visto que estas son las buenas plantas. Los que lo hacen descubren un mundo nuevo. Parece que estoy hablando aquí de, no estoy hablando de semilla, parece que estoy hablando de otra cosa, pero de verdad que se descubre un mundo nuevo. Sí. Se te abren un montón de puertas que cuando compras plantel, compras lo que el vivero hace. Claro. Y no es lo mismo. Y hay una palabra que puede ser clave para conservar las semillas, que es la cooperación.
La cooperación redes. es clave Las para redes. conservar la semilla. Claro, las redes. ¿Por qué? Porque muy bonito, Tony, tú te cuentas unas historias, que a veces apelas a las emociones, qué bonito, ¿no? Sí, pero yo me tengo que hacer el millo, la lechuga, la calabaza, el calabacín, el cilantro. No doy abasto, Tony, no te pases, ¿no? Las redes. Claro. Yo sé hacer bien millo y tú haces muy buena calabaza y él hace muy buena judía. Quedamos y tú me das tu semilla de judía, yo te doy mi calabaza. Las redes son la solución, el trabajo cooperativo. Exactamente. Nos desplazamos a la isla de Tenerife para conocer el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, CCBAT. Hablamos con su director, así como investigador del Departamento de Ingeniería Agraria y del Medio Natural de la Universidad de La Laguna, Domingo Ríos. En el pasado, el CBAL proporcionaba al CCBAT de manera habitual semillas de Lanzarote. En la actualidad, esta actividad se encuentra interrumpida. ¿Qué actividades viene desarrollando el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife en el que nos encontramos? Bueno, el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, nosotros lo conocemos como CCBAT, es un centro que se fundó en el año 2003, cuyas principales funciones son la conservación de la biodiversidad agrícola de Tenerife y por ende muchas veces de todas las Islas Canarias, porque realmente está toda relacionada. Y por otro lado, básicamente el rescate de muchas de estas variedades antiguas, que además en muchos casos se han dejado de cultivar o se cultivan muy poco y que si no se conservaran en el banco de germoplasma podrían perderse. Eso lleva también a una necesidad futura, que yo creo es muy interesante tener en cuenta, que todas estas variedades están muy adaptadas a las condiciones de Canarias y por lo tanto ante condiciones cambiantes, el propio cambio climático y otros efectos de los sistemas agrarios, la modificación de los sistemas agrarios, pues podían ayudar a que se recuperaran zonas de cultivo con variedades antiguas o incluso son variedades que muchas veces tienen un valor intrínseco muy interesante de cara al consumidor y que son muy valoradas. El CCBAT no circunscribe su actividad solamente en lo que es la isla de Tenerife, sino que abarca toda la biodiversidad de nuestra comunidad. ¿Es el caso? Sí, es el caso. Es verdad que el CCBAT debe responder, porque básicamente es del Cabildo Insular de Tenerife, es una unidad orgánica del Cabildo Insular de Tenerife adscrita al Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural, y que su principal objetivo sobre todo es el rescate de la isla. Pero es muy difícil para un centro de conservación no participar en toda la relación con respecto al resto del territorio, y las islas están muy conectadas con el movimiento de material vegetal, el movimiento incluso de productos, y claro, es también responsabilidad que no se pierdan solo las variedades antiguas y esa parte genética que tenemos en la isla de Tenerife, sino las variedades antiguas de todas las islas, que además muchas veces están muy relacionadas unas con otras, y además esa parte de responsabilidad como Banco de Germoplasma, como centro de conservación que tenemos no solo con el territorio insular, con el territorio de Tenerife, sino con el resto de los territorios insulares de las Islas Canarias. ¿Se conservan semillas de la isla de Lanzarote? Sí, se conservan bastantes semillas de las islas la isla de Lanzarote y de otras islas. Muchas de ellas porque han sido pues cedidas por algún tipo de donantes, incluso algunos agricultores que nos han buscado para que las conservemos, en otros casos porque nosotros llegamos a hacer algunas prospecciones en algunos años en la isla de Lanzarote, y también por el intercambio que hemos tenido con algunos bancos a nivel nacional, ¿no? Y por lo tanto tenemos bastantes semillas de bastantes especies, y de algunas especies en concreto pues tenemos un número importante de variedades también. En el caso de la isla de Lanzarote y también de Fuerteventura, estaríamos hablando de zonas áridas. Tenemos esa posibilidad incluso en nuestra comunidad. ¿Es importante mantener las semillas de las zonas áridas? Yo creo que es muy importante mantener las semillas, en concreto, bueno, de las Islas Canarias. Yo creo que es importantísimo por su situación, sus características, el haber sido un punto de encuentro de continentes, y sobre todo cuando se produjo la conquista de América, yo creo que hubo un movimiento de material vegetal y sobre todo
hay que recordar que las Islas Canarias, las islas occidentales, tienen un papel fundamentalmente por la altura y la capacidad de tener diferentes cultivos a diferentes estratos dentro del territorio. Y en las islas orientales, y yo creo que también las occidentales desde el punto de vista, las caras sur, tienen una perspectiva más vista desde el punto de vista de la sequía, el cambio de temperaturas, etcétera. Son zonas áridas y por lo tanto tienen muchas variedades, incluso especies adaptadas a esas condiciones. Y ahí el papel de Lanzarote y Fuerteventura es fundamental, ¿no? Incluso el sur de Gran Canaria o el sur de Tenerife, donde muchas de las variedades están más expuestas a unas condiciones más áridas y es un material de mucho interés ante el cambio climático, ante las condiciones de sequía que tenemos casi permanentes en las islas, incluso en otras partes del mundo. Yo creo que el tener estas variedades y conservar estas variedades en un banco de germoplasma y en este banco de germoplasma que es el CCBAT es muy interesante incluso como laboratorio. Yo creo que aquí las Islas Canarias son en muchos casos no solo para conservar, sino para evaluar el comportamiento de la agricultura y de muchas variedades como respuesta al cambio climático. Yo creo que ahí también el interés de conservar y por otro lado el interés de las islas como laboratorio mundial del cambio climático. Las semillas entiendo que no se conservan para siempre metidas en una nevera, sino que es necesario mantenerlas vivas. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se mantiene viva las semillas a lo largo del tiempo? No se puede hablar solo de un solo procedimiento, aunque puedo simplificarlo, porque tenemos diferentes especies. Te hablo especies que se conservan por semilla, especies que se conservan por tubérculos, especies que se conservan por raíces, especies que se conservan por árboles frutales fundamentalmente, especies que tienen semillas pero que no duran mucho, que se llaman especies con semillas recalcitrantes, y después tenemos las semillas de verdad más puras, que son las semillas ortodoxas y que podemos conservar pues variable. Hay, por ejemplo, especies como la cebolla con una conservación a 4 o 5 años y vemos que están perdiendo ya viabilidad, y otras de otras especies que pueden perfectamente aguantar 15 o 20 años sin haber renovado el material vegetal. ¿Cómo hacemos? Pues básicamente recolectamos las semillas en campo, las traemos al banco. Lo primero es documentarlas, lo primero es darles registro de la entrada, todo lo que va ligado a esa semilla, porque nosotros no recogemos material vegetal solo y conservamos, sino que recogemos historias, recogemos toda la parte histórica de una semilla, cómo se cultivaba, las tradiciones que había en torno a esa semilla, incluso las características que los agricultores destacan de ellas, ya sean morfológicas, nutricionales, a la hora de cocinar, etc. Y todo eso forma, no solo conservamos una semilla genética, que es nuestro papel también fundamental, sino que además conservamos toda la parte etnográfica, histórica, etcétera, que puede tener una semilla, incluso propiedades, etcétera. Eso lo que nos permite es tener un legado, yo creo que es mucho más interesante incluso para el futuro. Aparte de eso, vamos incluso a todo lo que podemos, porque es muy complicado, es decir, las traemos, las limpiamos, las preparamos, las desecamos, probablemente una de las partes más importantes y más complicadas en las Islas Canarias por el alto nivel de humedad que tenemos, pero aún así muy complicado, y posteriormente las metemos en unos botes, las preparamos en unos botes específicos que tenemos en función también del tamaño de la semilla, pues vamos combinando botes y las metemos en cámaras frigoríficas que pueden estar en cámara frigorífica. Nosotros tenemos a menos 4 grados o tenemos a menos 20. Tenemos esas dos posibilidades. Una es la colección activa y otra es la colección base. La colección activa, la de menos 4, es una colección más de intercambio. Es decir, los agricultores vienen, nos piden semillas, por ejemplo, o cultivadores que quieren recordar semillas en concreto, o que han perdido la semilla, y nosotros les facilitamos material, siempre en unas cantidades limitadas, porque no podemos dar mucho, básicamente para que la vuelvan a recuperar y ellos ya la multipliquen, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos que esas semillas que se conservaron aquí, pero se perdieron con anterioridad en el campo, ¿se han recuperado de nuevo? ¿Las tenemos, sí, las tenemos en el cultivándose banco. Sí, en el campo? Digo, si han regresado a la tierra. Muchas. Muchas que estaban a punto de perderse, algunas que se han perdido, y que la labor, esto forma parte de otra fase otra parte de trabajo del CCBAT, que es muy complicada, porque no quiero hablar todo complicado, pero es que cuesta, sobre todo detrás hay un know-how y un montón de gente que ahora mismo pues, vemos, pero es que hay mucha gente en el campo ahora mismo multiplicando, preparando la semilla. Uno de los trabajos más importantes, además, que se desarrolla
las dos técnicos del banco pues tienen un trabajo, una parte muy importante y también la administrativa, es el ceder material vegetal a los agricultores o a un interesado. Eso lo llamamos conservación in situ, apoyo a la conservación in situ, apoyo a la conservación con los propios agricultores. Nosotros cedemos innumerables materiales a agricultores. Ha habido variedades de papa, por ejemplo, de cebolla, de cereales, de trigo, de cebada, de avena, que estaban perdidos y nosotros la hemos recuperado. Te pongo un ejemplo, mira, en el año 2003-2004, cuando empezamos el banco, prácticamente no había trigo, un trigo muy local aquí, se llama barbilla, prácticamente no existía. Nosotros encontramos y localizamos una parcela con aproximadamente unos 3.000, 4.000 metros cuadrados, cogimos material, gracias al apoyo de ese agricultor en ese momento, lo multiplicamos y hemos conseguido que actualmente estemos hablando depende del año, entre 50 y 100 hectáreas de trigo barbilla que se producen en la isla, ¿no? Es decir, que va una labor, hay también la trilla, es decir, hay una cuestión y devolvemos. Ahora, por ejemplo, mira, en papa hay varias variedades que están en peligro de extinción, o nosotros decimos erosión Este genética. centro es un referente nacional en papa. En papa, sí. Este centro es referente nacional en papa, conjuntamente con otro centro, que es el centro que está en el País Vasco, la antigua estación de la patata de Álava, y son referentes. Esto lo que hacemos es básicamente conservar las variedades canarias, pero tenemos también algunas variedades peninsulares conservadas aquí. Y lleva mucho trabajo también porque hay que multiplicarlo todos los años. Es decir, las casi 140 variedades de papas que tenemos en conservación en el banco, tenemos que multiplicarlas todos los años. Tenemos 140 semillas de papas locales de Canarias. Prácticamente, porque hay alguna, como te comenté, alguna de la península y alguna más, pero ponle de aquí podemos tener en torno a unas 100 aproximadamente, ¿no? El resto son de fuera, ¿no? Es verdad que puede ser que haya algunas que sean duplicados, ¿no? Pero básicamente estaríamos en torno a eso, 90-100, ¿sí? Pueden ser de aquí. Y en conservación 140 aproximadamente, ¿sí? ¿Y qué actividades se hacen teniendo en cuenta que son referentes nacionales en papas? Nosotros hemos participado en numerosos proyectos de I+D, primero para caracterizarlas morfológicamente, para estudiarlas genéticamente. Todas las que tenemos aquí, la mayoría están caracterizadas genéticamente por marcadores moleculares. Quizás a lo mejor ya empiezan a... Eso básicamente porque han aparecido, todo esto va evolucionando. Ahora estamos con otro trabajo de caracterización molecular, estamos terminándolo. Esto con un proyecto, con fondos también de un proyecto competitivo de investigación. Tenemos también una red con los chilenos. Sabes que las papas pertenecen... Hay dos centros de origen de la papa, una es los Andes, sobre todo peruanos, incluso Bolivia, Colombia, etc., ¿no? Y el otro centro de origen es el centro de origen de Chile, el archipiélago de Chiloé o la isla grande de Chiloé, y también parte de las islas de Chosno y Guaitecas, ¿no? Es decir, esa zona. Y tenemos un proyecto ahora, una red con los chilenos estudiando o queriendo estudiar, estamos en ello, llevamos año y medio en este proyecto, o año y 3 meses en este proyecto, y de hecho el proyecto estudia también la parte de fisiología de cultivo, pensando en el cambio climático, es decir, el comportamiento de estas variedades con respecto al cambio climático, ¿no? Ese proyecto lo tenemos con Chile y con Ecuador, que también es un centro de origen de la papa andina, ¿no? Uh-huh. Y tenemos más actividades, por ejemplo, tenemos numerosas actividades gastronómicas también, pues participación en eventos específicos, en Madrid Fusión. Tenemos también, por ejemplo, bueno, al fin y al cabo lo que quiero comentar es que tenemos un montón de actividades y de I+D unas cuantas. Y somos poquitos aquí, por lo tanto es difícil. Todo lo que queremos estudiar lo tenemos que plantar, medir y lleva mucho tiempo. Y al final, para que en 3 o 4 años tengas casi un resultado muy pequeño, ¿no? Pero compartimos, esta es una unidad orgánica, pero hay 3 unidades orgánicas más. Una es la unidad orgánica de extensión agraria, la agencia de extensión agraria. En la isla de Tenerife son 11 agencias de extensión agraria, con lo cual nuestra conexión con los agricultores es brutal, porque estamos en el mismo servicio, en la misma... y compartimos incluso reuniones. Yo soy no solo el director de este centro, sino soy el jefe de servicio de todas las unidades, con lo cual hago constantemente, intento que todos los compañeros estemos conectados e interactuemos. Otra unidad es la unidad de experimentación agraria, que combina mucho con el CCBAR, los experimentos, las evaluaciones, a ver cómo se comporta en tal sitio. Y después tenemos la unidad de fincas o granjas experimentales, donde ponemos las colecciones.
y tenemos colecciones de manzanos, de perales, tenemos hectáreas de colecciones también, un ingente trabajo que parte desde aquí del centro, donde las dos conservadoras, Desiree y Nani, dan instrucciones constantemente a nuestros trabajadores diferentes, y vamos manteniendo las colecciones en los diferentes lugares, ¿no? Esa conexión, extensión, experimentación, granjas experimentales y centro de conservación permite una interacción constante con los agricultores y con otros. Y encima ahora, en los últimos años, últimos 15 años, hemos tenido una relación muy grande con Turismo de Tenerife y con gastronomía, de tal manera que participamos en muchísimos eventos gastronómicos donde los técnicos del centro, los técnicos de extensión o de experimentación van y explican los productos. Es decir, no solo es un cocinero que explica cómo se elabora, sino va un experto en el producto. Y entonces ya tienes muchas veces el máximo experto en ese producto aquí a nivel local, ¿no? Entonces, ese acerca también. Y en otras ocasiones va el experto, el cocinero, e invitamos a un agricultor. De tal manera que el círculo lo cerramos en la preparación de un plato, ¿no? ¿Noruega guarda buena parte de la biodiversidad de Canarias? Sí, porque básicamente el Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos, que es básicamente el centro que nos coordina a todos los bancos nacionales, hay una red de bancos nacionales, ¿no? Nosotros pertenecemos a esa red, somos Banco Mundial, Banco FAO, ¿no? Y a través de ellos es básicamente quien se han puesto de acuerdo. Pero es verdad que el Centro Noruego nos ha contactado varias veces para cosas específicas, pero realmente es a través del Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos que tiene las copias de aquello español, entre ellos cosas de Canarias, ¿no? Variedades que requiere el Banco Noruego a nivel mundial en esa arca de Noé, como llaman, o bóveda, ¿no? Y ahí se conservan parte de aquí, parte de toda la península y parte del resto del mundo. Pero no todo, ¿sabes? Sino representaciones, ¿no? Que pueden ser representaciones de la parte de la genética que tenemos en general en España y en Canarias. ¿Y están interesados especialmente en las semillas de las zonas áridas? Yo creo que están interesados, sí. Yo creo especialmente en Canarias, porque, como te comentaba antes, Canarias fue puerto de paso. Aquí ocurría con nuestra altura, ¿no? Diferentes, puedes sembrar norte-sur, secano, regadío, a 1500 metros al borde del mar, en islas tan secas como Lanzarote, islas que tienen esa variabilidad en la propia isla como Tenerife, y siendo puerto de paso entre continentes a partir sobre todo de la conquista de América, date cuenta que era el único puerto exceptuado del derecho que exclusivamente tenía Sevilla, ¿no? Entonces, las Islas Canarias como paso, eso permitía que aquí se quedara fuera también, como lo que pasa en Noruega, ¿no? Ahora que se está creando, ¿no? Es que las islas lo eran ya de por sí. Es decir, pasaban, se quedaban parte aquí, se adaptaban muy bien, prácticamente se adaptaba todo, desde subtropical hasta continental, y por lo tanto hemos sido un reservorio mundial de biodiversidad, no solo la silvestre, que lo somos, sino de la cultivada. Eso hace que haya siempre mucho interés por lo nuestro, ¿no? En otros sitios, porque realmente tenemos de todo. Tenemos papas andinas, tenemos papas chilotenses, tenemos trigos de todos tipos, tenemos cebollas espectaculares, históricas además, tenemos batatas que te voy a comentar, es decir que frutales, bueno, lo de los frutales es también una cuestión que estamos empezando a ver cada vez, que lo que quedó aquí de frutales es increíble, ¿no? Es que tenemos en judías, por ejemplo, es que si te comento de cualquier especie, en cualquier especie que hablemos, tenemos una biodiversidad en las Islas Canarias cultivada increíble, de un valor incalculable y donde, aparte de sus centros de origen principal, esto diríamos que muchas cosas fue como un centro secundario de origen, ¿no? Porque aquí vinieron muy tempranamente y aquí se quedaron. Y aquí incluso muchas de ellas han evolucionado. Por ejemplo, resistencia a la sequía, altas temperaturas, etc. Si me permites, primero reconocer el trabajo de todo este equipo humano que hay aquí, que desde el año 2003 yo empecé prácticamente solo, aquí con varios proyectos de investigación o proyectos de Internet que construyeron un centro. Y a partir de 2010-2011 básicamente construimos una estructura ya con la gente contratada o ya fija, ¿no? Pero con sus puestos de trabajo, sus necesidades materiales, cámaras frigoríficas, despacho, es decir, que le dimos una estructura
Y eso, bueno, un sacrificio de mucha gente, que aparte esta gente, estas personas que trabajan aquí, aparte de ser muy profesionales, es que esto te gusta, esto te apasiona, te tiene que gustar, ¿no? Y pasa con las dos técnicas, que además son mujeres las dos, pero el resto también del personal, magnífico personal, desde los ayudantes técnicos, gente de laboratorio, gente de campo. Y me gustaría destacar también, porque creo que es merecido y es necesario, ¿sabes?, el apoyo político que ha habido para que esto se conserve y que se siga conservando y que no se pierda nunca el apoyo a este centro, ¿no? Porque esto es una cosa de incalculable valor, no solo por lo que podemos hacer con los agricultores, sino lo que hagamos, solo por conservar. Imagínate dentro de 15 años que una semilla que está aquí tiene utilidad porque aparece con respecto al cambio climático o cualquier circunstancia específica, una enfermedad, una virosis, y cualquiera de estas semillas es resistente. Entonces, esto es como en los museos, esto hay que conservar de por sí y además contribuir a que siga dando semillas a los agricultores, o multiplicando o saneando, como hemos saneado a una empresa pública como Cultesa, las papas que han salido saneadas y producen mucho más las variedades antiguas. Si este tipo de cuestiones tengan un apoyo decidido de las instituciones, en este caso del Cabildo Insular de Tenerife, incluso del Gobierno de Canarias, que nos ha apoyado con varios proyectos, e incluso de los restos de cabildos que vean también la posibilidad de colaborar y de trabajar en conjunto, o incluso nosotros estamos abiertos siempre a colaborar con todos los cabildos, con todos los municipios, tenemos convenios incluso con algunos ayuntamientos. Es decir, que el interés nuestro es que se siga manteniendo los cultivos, que se conserva lo que se pueda perder y ayudar a los agricultores al fin y al cabo, ¿no? Es decir, que esa es nuestra misión. Llegados a este punto, hemos de recordar la necesidad de contar con un catálogo de variedades agrícolas de Canarias. Asimismo, es preciso definir una política regional encaminada a reforzar los centros de conservación de la biodiversidad agrícola de Canarias, así como una red coordinada de centros de apoyo en cada una de las islas, además de robustecer la Red Canaria de Semillas. Antes de despedirnos, bajamos al corazón de este centro de conservación de Tenerife. Nos acompaña Desiree Alonso, ingeniera agrícola, agente especialista en recursos fitogenéticos del CCBAT. ¿En qué parte del CCBAT está? Pues en la parte más importante, en la parte donde está todo el material vegetal, donde están todas las semillas, todo el patrimonio agrícola. Aquí están las cámaras de conservación, tenemos diferentes tipos de cámaras para los tubérculos, para la colección de papas, una de las colecciones más importantes, como saben. En esta cámara las mantenemos todo el periodo desde que sale de campo hasta que se vuelven a plantar. Están como a 4 grados centígrados y una humedad elevada. ¿Cuáles son tus funciones dentro del CCBAT? Bueno, yo realmente soy agente especialista en recursos fitogenéticos, la agente del Cabildo especializada en recursos fitogenéticos, y llevo pues desde que se creó el CCBAT, pues sobre todo una conservación ex situ, la conservación ex situ fuera del hábitat natural donde están las especies, de todo lo que son semillas, aunque también llevo la colección de ajo, pero principalmente la colección de semillas, la conservación ex situ, prospección, recolección, caracterización, documentación, gestión e intercambio, porque también una parte también que creo que nos caracteriza como banco es el intercambio de material a la gente que nos lo solicita, ¿no? Una vez que nosotros garantizamos la conservación. ¿Hay algún punto de conexión del CCBAT con la Red Canaria de Semillas? Bueno, es verdad que hemos hecho algunas cosas en común, pero son dos planteamientos diferentes, pero los dos complementarios y necesarios, no es que sea uno sustitutivo del otro, ¿no? Entonces son maneras de trabajar diferentes, pero trabajamos en lo mismo y para lo mismo, ¿no? Que es para los agricultores. El CCBAT es un centro de referencia nacional de papas y aquí estamos, digamos, sí, en la cámara donde se guardan las papas. Las de Lanzarote, ¿cuáles serían? Mira, pues ¿tenemos aquí, alguna muestra? Sí, tenemos una muestra de la papa de ojo azul,
Nosotros la colección de papas siempre la plantamos en 2 lugares diferentes, incluso llegamos hasta 3, por un tema de seguridad. Más con el tema que tenemos aquí de problemas de la polilla de la papa, que a veces, pues dependiendo del año, puede llegar a ser estragos. Y para garantizar que si un año nos va mal en un lugar, tener siempre una reserva en otro. Aquí tenemos la papa de ojo azul, que fue plantada en 2 lugares. Tienen incluso un tono diferente, porque también el lugar donde la plante pues hace que tiene un tono un poco más rosados, ¿no? Pero es la misma papa. Lo que pasa que es eso, que el lugar pues hace que tengan tonalidades distintas. Y si un agricultor de Lanzarote solicita una papa para continuar con la reproducción en la isla, ¿es posible? Bueno, nosotros siempre que podemos y que tenemos material en excedente, como decía, nuestra principal función es garantizar la conservación. Si tenemos material suficiente, el resto que lo tenemos como excedente es para dar a los agricultores que lo solicitan. Siempre una pequeña cantidad, porque no somos una empresa de semillas, es algo que no se puede hacer, pero sí que para que la persona que solicita tenga el mínimo para poderse multiplicar y tener su propia semilla. Uh-huh. Sí. ¿Qué otras semillas de Lanzarote conserva el CCBA? Bueno, pues nosotros, aunque somos Cabildo de Tenerife, realmente tenemos semillas de todas las islas, ya sea por recolecciones puntuales en proyectos determinados, pero también porque mucha gente, bueno, pues con el boca a boca al final nos conocen y nos donan semillas. Nosotros las aceptamos de otras islas. Aquí les tengo una representación de las semillas que tenemos conservadas de la isla de Lanzarote, pues tanto granos como hortalizas como cereales. Uh-huh. Veo semillas de tomate. Sí. Estas semillas yo de tomate. Yo le saqué el tomate manzano negro, sí. Una variedad que yo creo que ustedes también conocen y sí. es muy apreciada. De hecho, nosotros también solemos, cuando nos piden un tomate de carne, un tomate sabroso, pues la verdad que solemos dar el tomate manzano negro. En este caso no fue una recolección propia, sino que nosotros a su vez también hemos rescatado semillas canarias de otros bancos. Ajá. Es decir, los bancos de germoplasma llevan funcionando desde que se empezó a ver que había pérdida de biodiversidad a nivel mundial y se han hecho recolecciones por esos bancos. Y antes de que nosotros estuviésemos aquí, desde los años 50, 70, pues ya venía gente a recolectar semillas de la península, incluso del extranjero. Entonces, cuando empiezas a ver bases de datos de otros bancos a nivel nacional e internacional, pues te ves que hay entradas de Canarias, a lo mejor recolectadas incluso en los años 30, como tengo algún trigo recolectado en los años 30, o cosas que están en la actualidad perdidas, pero que se han conservado gracias a esos bancos. Y poco a poco hemos ido trayéndolas para tenerlas aquí y darles vida, ¿no? Creo que es una labor que es imprescindible, que sientes que a veces llegamos un poco tarde, porque al final, pues sabes, hacen variedades que son de oídas, pero que ya los agricultores no las conservan, pero que también es verdad que te puedes llevar sorpresas. De hecho, el otro día encontré una variedad de bugango que no conocía, o una entrada de trigo que llevaba en un arcón en una hacienda más de 50 años. Tu compañera arriba está de alguna manera tratando un trigo o tratando de darle vida a ese trigo. Ese trigo fue rescatado de un halcón de una hacienda en los Altos de Adeje que llevaba desde los años 70, se sabe que es el último año en el que vivió la familia allí, y estaban en unos bidones. Entonces nos llamaron y fuimos a rescatarlo, y ahora falta ver si germina, ¿no? Que lleva mucho tiempo, pero no es la primera vez que conseguimos rescatar semillas con esa antigüedad. O por lo menos saber si tiene la misma genética, el mismo material genético que uno vivo que tenemos. Sí, se pueden hacer análisis moleculares. O sea que muy afortunada y muy necesaria la conservación de nuestro patrimonio agrícola. El Centro de Conservación de la Biodiversidad de Tenerife depende del Cabildo de Tenerife y guarda parte de la biodiversidad agrícola de Lanzarote, al igual que el Banco Mundial de Semillas de Noruega conserva semillas de Canarias. La bóveda de fin del mundo o el Banco Mundial de Semillas de Svalbard en Noruega es el depósito de semillas de último recurso del mundo,
Fue inaugurado en 2008 para salvaguardar la biodiversidad de las especies de cultivos que sirven como alimento en caso de una catástrofe local o mundial. Hasta la fecha se conservan más de 1 millón de muestras de semilla de 123 depositantes de todo el mundo. Por ahora, Siria ha sido el único país que ha necesitado rescatar sus semillas de este centro de conservación de la biodiversidad agrícola global. El Banco Mundial de Semillas de Svalbard no es propiedad de la ONU, sino que es propiedad del gobierno de Noruega y es su Ministerio de Agricultura y Alimentación el que vela por su funcionamiento y por su seguridad. Este hecho nos hace pensar que después de todo podemos albergar cierta esperanza en que otro mundo sí es posible.